Los vikingos, a pesar que son famosos por ser los sanguinarios guerreros que saqueaban, violaban y destruían todo lo que encontraban a su paso, son en realidad mucho más que eso. Incluso algunos historiadores los consideran, junto con los griegos y romanos, los grandes padres de la Europa moderna. ¿Quieres saber por qué? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Los orígenes de los vikingos se remontan a los pueblos germánicos, que fueron pueblos indoeuropeos que se asentaron en el norte de Europa. ¿Cómo sabemos esto? Pues por las similitudes lingüísticas entre los idiomas nórdicos y los otros idiomas germánicos como el alemán o el neerlandés. Estos pueblos, que se asentaron inicialmente en las costas de Noruega, Dinamarca y Suecia, en un inicio vivieron pacíficamente y tuvieron escaso contacto con los grandes estados europeos como las ciudades-estado griegas o el Imperio Romano de Occidente. La primera aparición documentada de los vikingos, y que muchos sitúan esto como el inicio de la era vikinga, es en junio de 793, tras la invasión al monasterio de Lindisfarne, al norte de Inglaterra, en donde los vikingos saquearon y asesinaron a varios monjes y se llevaron como esclavos a los que sobrevivieron. Este sería el inicio de una serie de diversos ataques, donde los más perjudicados fueron las Islas Británicas, es decir, los actuales Reino Unido e Irlanda, la isla de Iona, Escocia, en el 795, y en las décadas siguientes diversos asentamientos en las Hébridas. Ese mismo año también sería el primer ataque a Irlanda, en la isla de Rathlin, y posteriormente a algunos otros monasterios en Gales. Sí, agarraron a los británicos como punto. ¿Y cómo es posible que pudieran realizar tantos saqueos a reinos ya establecidos? Pues al ser la geografía de Escandinavia poco amigable, los vikingos desarrollaron una flota bastante moderna para su época, con embarcaciones conocidas como los drakar, de bajo calado, que les permitía amarrar con mayor facilidad en cualquier costa y por lo tanto ingresar por sorpresa antes que las víctimas pudieran reaccionar. Hacia principios del siglo IX, los vikingos comenzarían con expediciones al inestable Imperio Carolingio, el cual, a la muerte de Carlomagno en el 814, fue presa fácil al comenzar las guerras civiles entre los carolingios. Los vikingos lograron saquear algunas ciudades a las que ingresaban por medio de los ríos Sena, Loira y Garona. Una de estas ofensivas fue el ataque a París, en el que participó el legendario vikingo Ragnar Lodbrok. Poco a poco fueron estableciendo bases de donde partirían sus expediciones, tales como en las Islas Orcadas y Hébridas en Escocia y en Noirmoutier, Imperio Carolingio. Algunas se convirtieron en importantes ciudades como Cork en el 846 y Dublín en el 841, que incluso pasó a convertirse en la capital de Irlanda. Con esto, los vikingos demuestran que no se iban conformando con ser simples piratas, sino que tenían madera de conquistadores. Y no era para menos, pues según sus creencias religiosas, los más valientes heredarían el paraíso del Valhalla. Los principales dioses, como ya debes de saber, eran Odín, Thor y Frey. Sin embargo, a diferencia del resto de europeos, existía una mayor libertad religiosa, pues no todos los escandinavos estaban obligados a seguir la religión. Además, que no se preocupaban por imponerla durante sus conquistas. Por otro lado, el papel de la mujer no fue tan reprimido. Incluso podían elegir con quién casarse. En cuanto a la escala social, los vikingos se dividían en aristócratas, quienes controlaban las tierras, poseían los drakar y decidían las expediciones. Los hombres libres, que eran campesinos y artesanos que podían participar de las conquistas, pero recibían menos parte del botín. Y por último, los esclavos, que eran en su mayoría prisioneros capturados de sus saqueos, pero que el trato no fue tan ruin como los esclavos del resto de Europa. ¡Wow! Pues parece que para su época los vikingos eran una sociedad bastante avanzada. Me pregunto si será por eso que ahora los países nórdicos son los más prósperos y avanzados. Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Pero bueno, siguiendo con los saqueos, en los años siguientes los vikingos saquearían la Siberia musulmana, para luego atacar Italia. Sí, el terror vikingo ya no solo era temido en el norte de Europa, sino en todo el continente. Para esto, los vikingos que invadieron Europa del norte y occidental provenían de los actuales Dinamarca y Noruega. Los suecos, por su lado, se aventuraron hacia el este, en donde fueron conocidos como varegos. Los varegos aprovecharon los ríos Dnieper y Volga para explorar Europa del Este. Hacia la década del 860 fundarían Kiev, convirtiéndola en un importante centro en el medio de las rutas comerciales entre el Imperio Bizantino y el norte de Europa. Esta ciudad sería la capital del Rus de Kiev, que fue fundada por el varego Oleg de Novgorod en el 882, y este estado
sería la base del futuro Estado ruso. Sí, un vikingo fundó la nación más extensa de la Tierra. Ya ves, los vikingos no fueron simples piratas sanguinarios y han dejado una gran huella en la historia. Si bien los vikingos andaban peleándose con todo el mundo, también tuvieron conflictos internos, por lo que tanto pueblos y pequeños reinos necesitarían comenzar a unificarse. El primero fue Noruega, que tras la batalla de Hastfjord, Harald I de Noruega conseguiría una victoria sobre los otros reinos y se coronaría como el primer rey. En Dinamarca y Suecia, por su parte, siguieron formando ciertos reinos. ¿Y tú crees que los vikingos se conformaron con la Europa continental? Pues no. Hacia el 874, los vikingos noruegos, al mando de Ignolfur Arnarson, llegarían a Islandia, expulsando a los monjes irlandeses que se habían asentado. Varios vikingos irían migrando a estas islas que en el 930 sería convertido en una mancomunidad. Debido a la lejanía de Islandia con la Europa continental, los islandeses no recibieron influencias lingüísticas extranjeras, por lo que dicen que un hablante del islandés actual podría entenderse con un vikingo hablante del nórdico antiguo. Regresando a Francia, luego de la desintegración del Imperio Carolingio, los vikingos que se establecieron en el norte de Francia Occidental, conocidos como los normandos, consiguieron fundar el Ducado de Normandía en el 911, luego del Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, en donde el jefe vikingo Hrolf Granger, para recibir todas esas tierras, jura lealtad al rey de Francia, Carlos III. Además, claro está, de convertirse al cristianismo. ¿Ves? Los vikingos eran flexibles para temas religiosos. Los normandos con el tiempo se integrarían a Francia. Por así decirlo, fueron una fusión de vikingos y franceses. Durante los siglos siguientes, realizarían ciertas conquistas a Inglaterra e Irlanda y la Italia meridional, Tarragona en España, y fíjate que llegarían hasta el Medio Oriente. Si bien no fueron 100% vikingos, te digo esto para recalcarte el legado que dejaron los vikingos, y que al parecer las conquistas estaban en tu sangre. Luego de Islandia, la próxima parada hacia el oeste sería Groenlandia. El primero en fundar un asentamiento fue Eric el Rojo hacia el 985, quien la bautizó con este nombre que significa Tierra Verde, a fin que el nombre sea más atractivo y así convencer a más migrantes. Aunque todos sabemos que en realidad fue medio engañoso, ya que la mayor parte de este país está cubierta por hielo. El hijo de Eric, Leif Erikson, seguiría explorando América y fundaría un territorio que fue llamado como Vinland, hacia el año 1000. Todo esto fue documentado en las sagas de Vinland. Y la verdad, la existencia de esta tierra estuvo en duda hasta la década de 1950, cuando se encontraron restos de asentamientos vikingos en la isla de Terranova, Canadá, en el paraje de L'Anse aux Meadows. Por más que estos asentamientos no hayan durado más de un par de décadas, lo cierto es que los vikingos llegaron casi 500 años a América antes de Colón. Para esto, Islandia y Groenlandia comenzaron como cristianos. Como mencioné anteriormente, los vikingos tenían libertad de culto, así que algunos fueron adoptando el cristianismo poco a poco. La cristianización de los vikingos, que comenzó desde el siglo IX, sería un proceso lento por medio de misiones desde Francia e Inglaterra, y no culminaría hasta el siglo XIII, tras la fundación de las arquidiócesis de Dinamarca, Suecia y Noruega. Regresando a las Islas Británicas, pues bueno, los vikingos habían encontrado un negocio perfecto: saquear y luego pedir indemnizaciones que cada vez se hacían más rentables. Además de haber establecido colonias como York y Dublín y haber sofocado a la resistencia en episodios como la batalla de Maldon. Sin embargo, el punto cúspide de la influencia vikinga en las Islas Británicas comenzaría cuando Sven I de Dinamarca accede al trono, convirtiéndose en rey de Inglaterra por un corto periodo tras deponer a Ethelredo II, luego de llegar hasta la misma Londres. En el 1016, sin embargo, los vikingos volverían a tomar el control de Inglaterra, cuando Canuto el Grande, hijo de Sven I, reinó simultáneamente en Dinamarca, Inglaterra y Noruega. Este periodo se conoció como el Imperio del Mar del Norte y que duraría hasta 1035, luego que los anglosajones retomaran el poder. Al cabo de unos años, Dinamarca se unificaría en el 1058. En las Islas Británicas, la influencia vikinga terminaría luego de la derrota de la batalla de Stamford Bridge, en la que el rey noruego Harald III Hardrade muere en un intento de reclamar la corona inglesa. Resultado, el ejército vikingo casi destruido y el fin de las invasiones vikingas en Inglaterra. Si bien se dice que la era vikinga terminaría con la derrota de Harald III, lo cierto es que en realidad los vikingos nunca desaparecieron como tal, sino que con el tiempo se fueron mezclando con los lugareños en los territorios que conquistaban, tal vez
gracias a esa facilidad de integración que demostraron británicos, irlandeses, franceses, españoles, rusos y ucranianos. Por todos ellos corre sangre vikinga. Por eso, recalco, los vikingos fueron junto con los griegos y romanos los grandes fundadores de Europa. Si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like, de dejar un comentario y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. ¡Hasta la próxima!